en la presentación de la Sorgía se ha comentado este carácter un poco críptico de algunos de los textos, lo cual nos pide, por el nivel de exigencia, un esfuerzo mayor para tratar de entenderla. Pero yo creo que sobre todo a partir de este libro ya del siglo XXI, de Deshacer el género, digamos, muchos de los conceptos que ella había utilizado y sobre los que había vuelto quedaban más claros. Entonces yo quería saber un poco de este bagaje, donde está, por ejemplo, el concepto de parodia de género o la cuestión de la performatividad de género, que no es lo mismo que performance, que eso es importante diferenciar entre performance, que implicaría la existencia de una voluntad, de un deseo deliberado, digamos, de hacer algo, frente a esa performatividad que nos vendría dada por lo que otros y otras dicen de nosotros, ¿no? Y cómo las palabras, digamos, también transforman la realidad, ¿no? O pueden transformar la realidad, ¿no? Y otros conceptos que ella utilizó. Quería saber, digamos, qué había sido lo más relevante, lo más provechoso para vosotras. ¿Se ha entendido? Sí, sí, sí. Estamos aquí. Empezáis vosotras, chicas, os saludo, ¿vale? Hola, Mario, felicidades por tu Gracias presentación. igualmente a vosotras. Nada, si queréis ser vosotras las que empecéis a responder, básicamente porque, bueno, quizás, bueno, nos vamos a cruzar, yo creo, en el camino, pienso. Seguro, empieza tú, como nosotras acabamos de hablar un montón, empieza tú, Mario. Bueno, yo, a ver, comentaros la pregunta que hacía Juan, ¿no? De qué tal la influencia. Yo, desde el Palomar, ambas hemos leído, ¿no? Quizás varios, no toda la bibliografía de Judith Butler, pero sí que es cierto que si no hemos leído, o sea, el Deshacer el género o El género en disputa son dos libros claves que sí que hemos tenido muy en cuenta, pero nuestra producción, en cierto modo, también ha bebido ya lo comentaba esta mañana, ¿no? De márgenes, más al margen, ¿no? de la figura central que pueda suponer Judith Butler, ¿no? Y al beber de esos autores márgenes, que también son autores que ya tenían como referentes figuras que Judith Butler analiza dentro de, bueno, todo este compendio, ¿no? de filosofía que trabaja Judith Butler, pues al final resonaba mucho también en el trabajo del Palomar. Pero también quiero comentar una cosa y sobre todo desde aquí, desde ahora, desde el principio, no dejarlo claro, ¿no? Como que nuestros trabajos, por ejemplo, no están tan basados en una teoría, ¿no? Explicativa como pueda ser la teoría de género, ¿no? que Butler aportó, sino más bien al final se adapta también a un tiempo, ¿no? concreto en el cual pues vivimos bajo la libertad, entre comillas, ¿no? de poder hacer o de poder poner en práctica estas realidades subversivas o no como figura clave el objeto binario, sino subvertirlas, ¿no? Y sí que la teoría tiene una importancia dentro de nuestro trabajo, ¿no? Pero también la imagen, o sea, queremos siempre como decir, ¿no? Y no seguir esta línea hegemónica en el que un trabajo visual ha de explicarse previo a una teoría, sino que un trabajo también visual pueda servir para crear una teoría, ¿no? Por lo tanto, muchas de las experiencias, sobre todo en nuestro caso, en el caso del Palomar, nosotros empezamos a realizar cuando estudiamos Bellas Artes, ¿no? Vosotras además que sois docentes, que es algo que en mi caso no lo soy, ¿no? Y tampoco Rafa, ambas no practicamos la docencia, no la llevamos a cabo. En la universidad, en nuestra época, ya, no hablo ni siquiera de hace 10 años, o sea, 10 años máximo. En ese momento había muy poca teoría y muy poco profesorado que impartía, clases
en las que se relacionaban al género, en torno al género. Por ejemplo, la tesina que yo realicé sobre Alberto Cardín fue gracias a tener de tutora a María Ruido, que sí que era, pero ya fue en un máster, no fue dentro de la universidad, ¿no? Había profesoras y profesores que podían un poco guiarte, ¿no? Pero no había mucho. También hemos visto que sí que, por ejemplo, hay un vacío, ¿no? Como de artistas. Por eso no había una producción tanto, porque también hay que tener en cuenta de que somos artistas, ¿no? No había tanta producción en el territorio español, ¿no? Sobre todo a partir de la década de los 2000, 90, 2000, hay trabajos o hay artistas, pero no estaban tan visibles, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotras llegamos a la teoría queer fue fuera de la universidad, ¿no? Y que venía ya con una serie de pasado heredado, ¿no? Es decir, ese trabajo que vosotras, por ejemplo, habéis realizado, pues sirve para referenciar, ¿no? O trabajos más actuales, como por ejemplo el trabajo del Palomar, ¿no? Todo lo que se viene desarrollando en los últimos 8 años. Es más esto, o sea, como referente Judith Butler, sí la tenemos muy en importancia, pero también intentamos como crear otras vías, ¿no? Como más complejas también de intentar, ¿no? De fusionar toda esa, por decirlo de alguna manera, propaganda queer, ¿no? No sé si he respondido a la pregunta que Juan has hecho, ¿no? Pero un poco por aquí puedo decir. Sí, de hecho tiene mucho que ver con que se ha hablado muchas veces, lo de que heredamos un discurso que no deja de ser del mundo anglosajón, también todo lo que entra desde el contexto francés, y yo creo que ahí, por ejemplo, el trabajo que ya se hizo en desacuerdos, todo lo importante que ha sido, por lo menos para nosotras, Fefa Vila, María Ruido, María José Belver. Exacto, sí. Y ellas ya plantean en desacuerdo que bien, esto nos ha llegado, pero cómo vamos esto a acoplarlo, envicarlo en una genealogía nuestra, porque Sí. nos da igual, no es lo mismo, las revueltas que hubo desde los 60 a los 70, allí, pues aquí tuvimos el franquismo y la transición, que es de donde viene nuestro imaginario. A nuestra generación, ese imaginario que empieza pues bebiendo de lo que nos llega de los 80, de las estanterías de nuestros padres y madres, del Víbora que hemos nombrado, ¿no? Y que se va formando en los 90, que nos llegan un montón de cosas de golpe, además. Como sí. todo lo que ha pasado en 30 años fuera, llega aquí mezclado, filtrado, y empezamos a trabajar a partir de ahí. También hay que tener en cuenta, o sea, y en este caso, no sé si se dice algo así como romper una lanza en favor de Juan Vicente Aliaga, ¿no? Que también él ha sido como un pionero en todo lo que ha supuesto la introducción de las prácticas de género en el arte, ¿no? En el Estado español. Casualmente hoy, por ejemplo, me pedían la tesina, la he enviado y estaba mirando la bibliografía de esa tesina. Y hay 3 libros de Juan Vicente Aliaga en la misma tesina, ¿no? Para mí como también es importante como quería comentarlo como desde un principio, ¿no? Que quizás Juan Vicente ha sido uno de los que nos ha facilitado a muchas artistas dentro del Estado español poder, bueno, desarrollar trabajos, ¿no? En esa dirección. Por lo tanto, al final, no sé si vosotras, bueno, no es vuestro caso, porque después de haber leído, de haber escuchado vuestra charla, ¿no? Que sí que Judith Butler, imagino, ¿no? Haber vivido esos años, ¿no? Los años 90, los que con tan poco, ¿no? Y que de repente irrumpiese una Judith Butler con un libro tan fuerte, ¿no? Como ya sea Deshacer el género o El género en disputa, me parece muy brutal, ¿no? El haber experimentado bueno, haber vivido ese tiempo, ¿no? Concreto. Perdón. Yo agradezco mucho, bueno, pues todas esas luchas que se han venido dando, pero desde las artes ya digo,
si hubiese estudiado filosofía, que también en realidad hacemos de cierto modo, ¿no? Pero sí que no, ojalá hubiésemos tenido más acceso a más referentes teóricos, ¿no? En una universidad como Bellas Artes. Pero no lo sabía. Lo poco que había, pues es esto, a nivel español, Juan Vicente, ¿no? Está ahí. Sí, bueno, a mí me gustaría matizar por nuestro lado que lo de Butler, o sea, totalmente de acuerdo con tener esa suerte de encontrar, o sea, que se tradujera, que profesores como Juan Vicente Aliaga, Carmen Navarrete y otros y otras hablaran de este trabajo, ¿no? Pero creo que cuando, o sea, nosotros llegamos a todo esto desde la experiencia personal, ¿no? Incluso de eso, como estaba diciendo Bea, también referentes, pues yo qué sé, Nazario, los 80, ¿no? Ocaña, todo ese underground, nuestra forma de ser para empezar, que nos lleva a descubrir o a buscar todo eso, más lo que la época también y nuestro entorno nos trajo consigo. Pero yo creo que lo primero fue la experiencia y muchas veces incluso, porque también somos muy distintas, pues como hemos hecho en esta conferencia, ¿no? Leernos en clave de Butler, pero no exactamente que Butler, o sea, a partir de algunos de sus pensamientos, reflexionar sobre eso, llevárnoslo a nuestro terreno y hacer el trabajo que hemos hecho o que hacemos. Creo que la experiencia siempre ha sido lo que va adelante, ¿no? Un poco como estábamos contestando antes a la pregunta, creo que era de Alba. Claro, las palabras o los pensamientos escritos donde de repente dices, ostras, si esto es lo que pensaba, vienen después. Es como, me reconozco, era lo que decíamos, me reconozco y además tengo esa suerte que estabas diciendo tú, Mario, de decir, ostras, puedo profundizar por aquí. En Valencia tuvimos esa suerte también, ¿no? De coincidir con estos profesores que eran optativas y que, por ejemplo, Carmen Navarrete con Fefa Vila, con María Ruido, estuvieran trabajando en un proyecto como el de desacuerdos. O sea, por primera vez hacer esa relectura, esa investigación, esa genealogía que nos lleva a tener una serie de publicaciones que dices, ya está bien, está muy bien, ¿no? Y ves ese esfuerzo también de generaciones anteriores por un poco también lo que nos pasa como docentes, yo creo, ¿no? Que es como intentar acercar cosas que al final es muy underground o muy periférico o muy minoritario, porque al final eran asignaturas optativas, ¿no? Sí, y que al final nosotras, bueno, pues esto ha sido un poco, las cogimos, esto es como sarna con gusto no pica, porque eran si vas por el mismo camino te encuentras. Tenemos un montón de refranes para definir lo mismo, pero al final nosotras nos leímos, yo me leí El género en disputa porque básicamente Aliaga me obligó para aprobar la asignatura. Y no podíamos ver vídeos para poder explicar a su tema. Y no había un podcast o un vídeo de YouTube. O una entrevista, como le pasó con Haraway, que dice, ay, qué bien, Helen, gracias por preguntarle esto. Sí, luego nosotras también porque nos estamos súper de acuerdo contigo, Mario, porque al final nosotras no entendemos más que no tiene que haber una teoría, ¿no? Detrás, que nosotras desde la práctica artística, para nosotras siempre ha sido súper importante crear imágenes, o sea, y generar imágenes que fueran importantes, ¿no? Y que otro tipo de corporalidades, de sexualidades, de identidades, de manera de expresar el género o de entender ciertas cuestiones fueran visibles, ¿no? Y digamos de alguna manera como o incluso pudiéramos producir cortocircuitos, ¿no? Lo que también sí que es cierto es que también por esta especie como de relación un poco BDSMera que tuvimos con profes, pues bueno, pues como Carmen o Juan o Pepe, por ejemplo, no conocíamos mucho todo su trabajo, pero como íbamos más por la línea de escultura, pues no lo tuvimos de profe. Sí que tenemos muy buenos amigos que tuvieron a Pepe y que se enriquecieron con la orientación y con todos los conocimientos de Pepe, ¿no? que les aportó, pues al final esa relación como BDSMera, pues al final es como que te pica el mosquito, ¿no? Y yo recuerdo con cierto estrés, como hablábamos, Urco antes que ha hecho la pregunta, ¿no? Que estábamos como estresades,
porque es que no nos daba tiempo, Claro. queríamos leer tantas cosas y era como, Claro. ¿cómo vamos a ser capaces? Incluso con Majo también, pues, pero ¿cómo vamos a ser capaces? Y con Sabela, de ponernos al día y de leernos todo lo que hay por leerse. O sea, ¿quién nos hace un resumen? ¿Qué libro nos leemos primero, no? Y luego a eso se sumó que les amigues y la red transfeminista, pues de repente, Diana Porno Terrorista saca un libro, Helen Torres saca otro, y claro, te quieres leer a les amigues, que también está todo vinculado, ¿no? Sayak Valencia saca otro libro, Lucía Egaña. Entonces es como que hay un montón, o sea, de repente tu librería es como que, y también está muy chulo, ¿no? Porque leyéndote a les amigues también empiezas como la Itzi, ¿no? Itzi Arciga, ¿no? Las lecturas que también hacen, ¿no? Como sus lecturas también como súper sesgadas y a veces... La publicación de las Paroles. Claro, la publicación de Paroles de Queer, ¿no? Entonces es como, de manera como cada quien ha leído como de manera agónica porque quería, esto es lo de queer. No, y en vez de queremos, ¿no? El eslogan este de propaganda queer, queremos saber, ¿no? Queremos saber, ¿no? Pues cada uno, ¿no? Como que lo volcaba en sus publicaciones, sus fanzines y tal, y al final había en circulación como un montón de conocimiento que iba un poco en paralelo a lo que cada uno hacía desde el punto de vista también artístico. Sí, era muy enriquecedor porque era muy distinto, ¿no? Por ejemplo, pues cuando llevo mucho más allá o trabajo mucho más con el cuerpo, con la performance, y hay tanta gente que ha trabajado después también en esa línea, pero haciendo sus propios productos. Da mucho gusto. Y por lo que decías tú, Tatiana, y tú, Mario, de ampliar, o sea, que nos gusta crear conocimiento a través de la creación, también, igual por nuestro sentido del humor, también la importancia de la palabra, ¿no? Nos encanta inventarnos términos como, por ejemplo, disfrutador. Cuando decían consolador y decíamos nosotros, no, será disfrutador, ¿no? Porque pues te hace sí. O J.Oda, ¿no? La J.Oda, que es, en vez de una joda, o sea, no, una oda es una joda. Y revisamos la historia del arte y otros tropos. O arqueología a la sospecha, como, ay, pues este término, es que es muy guay crear. Sí, lo es. Estamos enganchadas todas a eso. Estamos enganchadas, somos las de la creación total. Sí. Sí, porque al final es nuestra manera de pensar, ¿no? Que era lo que decíamos antes cuando Pepe preguntaba, ¿no? Lo de los procesos, esos que estuvimos publicando como en redes, ¿no? Que al final cuando estamos creando, cuando estamos pensando, estamos trabajando una obra, un proyecto, es nuestra manera de contar, ¿no? Igual lo que... Luego como que nos cuesta mucho más trasladarlo a pues, escribir un texto o de repente, ¿sabes? Yo seguro que te ha pasado a ti, Mario, que de repente o a alguna de les dos, que de repente os ha preguntado, bueno, ¿me puedes explicar qué es la teoría queer? Tú dices... Pues básica. Sí, bueno, no solamente, o sea, me han preguntado qué es la teoría queer y al año estar vendiendo trabajos queer esta persona que me la ha preguntado, es decir, que casos brutales, sí. Bueno, es lo que veo, ¿no? Que al final todas de alguna manera hemos llegado a estas teorías de la Butler a partir de la tentacularidad, ¿no? Que ha esparcido por doquier. O sea, si no te lo contaba Butler, te lo contaba una fefabila, como también comentabais vosotras, ¿no? O llegas a ese tipo de discursos de una forma no también normativa, ¿no? Yo creo que eso, por ejemplo, el Palomar tiene mucho de haber trabajado mucho intuitivamente en este sentido y no cegarse tanto por una teoría concreta, ¿no? Y más desde las artes visuales, que es un campo que nos permite precisamente exceder esa creatividad, ¿no? Y experimentación. A mí me parece lo más atractivo de estar haciendo arte, ¿no? De estar trabajando en este campo. No tener por qué pasar por ahí. Lo veo lógico cuando se trata de una academia la que está normalizando pues, ciertas prácticas, o no solamente la academia, también los museos, instituciones, etc. Nosotras, bajo nuestra experiencia, ya os digo que
que lo más enriquecedor fue, que imagino también que conecta mucho con vosotras, pues toda nuestra etapa de autoproducción, de trabajar desde lo precario, ¿no? Desde te montas tú el espacio, invitas a artistas sin un duro y con también las ganas de hacer cosas. Oye, pues mira, Santa Butler, ¿no? O Santo Butler, no sé, que nos ha dado tanto, ¿no? Es cierto, o sea, no es innegable. Pero bueno, hoy en día también es esto, hay tantas posibilidades de acceder a través de otras, a estas lecturas butlerianas, ¿no? Que en nuestro caso, ojalá hubiese estado hoy aquí Jesús, ¿no? Porque podría haber dicho también otras cosas, ¿no? Y podría, bueno, haber aportado más. Pero nosotras hacer también una generación bueno, yo no diría tan joven, porque tampoco soy tan joven, o sea, tengo también mi recorrido. Son 15 años ya trabajando en arte, o sea que... y empecé tarde, o sea, empecé muy tarde porque por mis estudios no... bueno, era mala estudiante, bueno, el pueblo todo fatal, ya habéis escuchado un poco lo de las entrevistas de mi familia, imagino. No fue fácil, entonces... mira, yo ya rompí una lanza también a favor de Alberto Cardín esta mañana como el padre del no paradigma queer español, de hablar de ese protoqueer, ¿no? A mí me sirvió mucho. Yo, agraciada o no, bueno, yo diría agraciada, ¿no? Porque ha dado mucho de sí, pero cuando empecé tuve acceso, ¿no? Al conocimiento de alguna manera, que fue ya al salir de mi pueblo totalmente, porque previo a esa salida nunca tuve la posibilidad de hacerlo. El primer libro que cayó en mis manos fue precisamente uno de Alberto Cardín, de casualidad, yo no sé cómo, porque sería muy joven y sin mucha idea de más allá de haber ido 4 veces a Málaga, capital, o sea que... y encontrarme pues con un libro que ya pone en cuestión pues la sexualidad, ¿no? O las diferentes formas de sexualidad y de imaginar el género en sociedades no civilizadas, ¿no? O no, bueno, no eurocéntricas, ¿no? Por decirlo así. Y fue a partir de ahí que fui como intentando orquestar, pues, ya junto a Rafa también, pues, todo este engranaje, ¿no? Que se acaba convirtiendo como casi que le hace falta una teoría, yo diría. Yo me estoy planteando ahora a estas alturas, que acabo de cumplir 40 años, de quizás pensar hacer un doctorado, ¿no? Más profundo y darle también un marco teórico a todo el proceso que hemos realizado en estos 10, 15 años, ¿no? Desde que hemos trabajado desde lo individual hacia lo colectivo, ¿no? Y luego también lo que decías de la experiencia, que también decía Carmen, que imagino que a vosotras os habrá pasado lo mismo, que al final para nosotras casi que ha sido más influyente la experiencia vital, y sobre todo la experiencia vital que tiene que ver también con las políticas de la noche, ¿no? Totalmente. Y que tiene que ver con, bueno, pues con todas las fiestas y sex parties. Protoqueer, aunque no tengan la palabra. O las protoqueer. Aquí la murciana siempre ha sido una chica muy aventajada en ese sentido, porque había una gran escena protoqueer en la Murcia de los 90. Las valencianas estábamos súper fastidiadas con el tema. Ellas estaban pues con sí. Pero el indie nos fastidió bien, pero sí que con todas estas conexiones y toda esta gente que conocimos y bueno, que nos fuimos al final, pues encontrando, ¿no? Como de repente ha sido más importante, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Todas las experiencias vividas, ¿no? Y todo lo que ha pasado, digamos, en las raves o en las parties o en las fiestas o en los mañaneos, o en los mañaneos, que, por ejemplo, igual, pues estando encerradas soles leyendo un libro, ¿no?
Total, total, total. Yo creo que la fiesta ha hecho mucho y sigue haciendo, a pesar de que ahora mismo es una palabra, bueno, que parecido, ¿no? De repente, al menos desde una visión colectiva, o sea, Sí, sí. o no tan pública, ¿no? O sea, ahora imagino que la gente está haciendo fiestas en sus casas, pienso, ¿no? Pero sí, la fiesta ha hecho mucho. Nosotras también a la fiesta le hemos dado una parte muy importante en el trabajo del Palomar y empezamos a repensar el concepto y la idea de fiesta, ¿no? Pues teniendo en cuenta también las fiestas que vosotras realizasteis, ¿no? En los 90, ¿no? Finales de los 90, también las fiestas de FEFA, todo esto. Creo que era muy clave, ¿no? Retomar todo eso e incluso llevarlo al museo, ¿por qué no? Era muy importante. Ahí está el trabajo de Ana Laura Laes, por ejemplo, ¿no? Como feminista que uno de sus trabajos también más importantes fue llevarla a esta discoteca al Reina Sofía, o nosotras de repente, años después, quizás complejizando más el sentido de fiesta, llegando a performatizar, introducir otro tipo de códigos, ¿no? Dentro de esas fiestas, que no fueran únicamente pues el DJ que pincha, ¿no? Una sesión de 1 hora, sino que hubiese otro tipo de intereses, ¿no? Como la performance, como incluso pasar vídeos, momento para el baile, el momento para también participar dentro de una performance colectiva, ¿no? Y eso ha hecho mucho por crear red, o sea, está clarísimo, ¿no? Y durante ese tiempo del Palomar hemos intentado esto, que todas las que pasaran, nutrirnos de de toda la gente que ha ido pasando por allí. Pasó mucha gente, de hecho seguimos colaborando fuera de lo que fue el espacio del Palomar, porque imagino que ya que sabéis que el espacio desapareció, tuvimos que cerrarlo. Por una cuestión económica, básicamente porque no podíamos seguir permitiéndonos pagar, ¿no? El alquiler del lugar donde estábamos, un ático pequeñito, pero sí que seguimos tejiendo redes. Lástima que no nos hayamos conocido antes y en persona, que hubiese sido lo ideal, ¿no? Totalmente, totalmente. A ver cuando nos dejen para la próxima fiesta, Mario. Pues sí, tenemos que coincidir, tenemos que no se quede en un seminario online, que sea algo más físico, ¿no? Que también necesitamos. Además, siempre lo mejor de los seminarios, y esto puede dar fe que estaba por ahí conectada de Urco, las Parole de Queer o las Medea, lo mejor de los seminarios siempre es la posfiesta. Claro. Pues sí, eso está claro. Ahí es donde los debates, ahí es donde está el debate. Bueno, después nos tenemos que beber unas copitas, aunque sea fuera de cámara, y pensar en este momento de que no vamos a tener. Yo prometo tomarme una. Mira que bebo poco, pero hoy me la voy a tomar. Venga, eso está hecho. Bueno, estamos aquí, nosotras todas aquí hablando y... La posporno fiesta, dice la Espe. Ay, Espe, la posporno fiesta. Sí. Estaría muy bien que preguntaseis más. ¿O? Claro, ¿sí? Claro. Sí, sí. Adelante, más preguntas. ¡Ánimo! Lo de la fiesta, no quiero usar un jarro de agua fría, no sé si habrá que esperar a la vacuna, pero bueno. Bueno. Adelante, más preguntas y más fiestas. Tú también estás pensando que... Se me ha colado la palabra, se me ha colado. Cuando al principio os he preguntado sobre el impacto que podía haber tenido algunos de los conceptos manejados por Butler, yo no quería dar a entender que primero está la teoría y luego está la práctica artística, en absoluto. Absolutamente. Porque... Sí que es cierto que en el primer libro sobre género de Butler todas las referencias son del ámbito de la filosofía o del pensamiento, pues eso, Julia Kristeva, Monique Wittig, Foucault, etcétera, Lacan, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, en el segundo libro, ella se inspira mucho en el documental de Jenny Livingston de Paris is Burning, ¿no? Por lo tanto, que
que es un documental, pero donde se habla también de creatividad y de una escena concreta, de la ball scene en Nueva York, etcétera, etcétera. O sea que yo creo que hay una alimentación en ambos sentidos, ¿no? Pero no era esto tanto lo que quería comentaros como el hecho de que una cosa que me interesa de estas trayectorias es el hecho de que hayáis explorado caminos que se salen también de lo anglosajón, en tanto que lo anglosajón, pues sin duda nos influye enormemente, pero hasta puede llegar un momento en que nos ciegue o nos paralice y que no sepamos encontrar otras vías, por supuesto, en absoluto reivindicativas de lo patriótico ni nada por el estilo, ni de ningún tipo de nacionalismo, que creo que no estamos en clave nacionalista, ¿no? Pero el hecho, por ejemplo, de que el equipo Palomar pues, ha trabajado sobre Ismael Smith, sobre Alberto Cardín, o en vuestro caso la Sorgía, la serie verde, ¿no? Digamos, inspirada en esas películas cutres de la España del desarrollo, transición y todos esos nombres que habéis citado. Me parece una vía que es realmente fructífera, ¿no? Y creo que sería muy conveniente que se siguiera un poco elaborando en ese sentido. O sea, que hay mucho todavía por descubrir, digamos, de referencias cercanas, que no hace falta irse a Nueva York o a Berkeley, ¿no? Para poder encontrar una alimentación, digamos, conceptual importante, no sé. Juan Vicente, y si no nos lo inventamos, o sea, esto es así de sencillo. Ciencia ficción, ciencia ficción. No, pero ciencia ficción maravillosa, la ciencia ficción es increíble. Nosotros, de hecho, claro, yo creo que estamos todos muy en la... Porque nos toca, yo creo que por momento y contexto estamos todos, ¿no? En el rescate de esa línea. En la ciencia ficción, el otro día de como una posibilidad, ¿no? Sí, como una posibilidad. Ya la hacíamos un poco al inventarnos cosas, pero que, jolín, que hay un montón de referentes que para nosotros han sido súper importantes también y que hemos trabajado, que si no los hay, como dice Mario, nos los inventamos, pero que hay cosas que son, por ejemplo, bueno, pues uno de los referentes míticos para nosotras bueno, antes de la película, yo creo que es anterior a la película de Bárbara Rey, como cine, digamos, lésbico patrio, ¿no? Sí. Pero es Vampiros Lesbos, por ejemplo, supuesto, de Jess Franco y todo lo que es el cine de terror serie B, ¿no? O sea, lo que son las B-movies, digamos, aquí, ¿no? Entonces, ¿no? Como todo ese imaginario sí, hecho... Sí, do it yourself. Sí, pero bueno, que nosotras nos hemos emocionado igualmente cuando revisitamos pues, todo este cine así un poco caspa, ¿no? De repente, pues ver una película en la que Marisol se pone un bigote para disfrazarse de vikingo, o cuando el primer drag así completo y bueno lo hace Rocío Dúrcal, por favor. O sea, que claro, que quiero decir que hay y bueno, ya si nos ponemos a hablar de copla y nos podemos hablar de música y bueno, y si nos vamos muchísimo más atrás y pensamos, por ejemplo, incluso en yo qué sé, que tampoco, que ahora, por ejemplo, está muy de moda y pues nos podemos ir a Úrsula K. Le Guin o a Marge Piercy para hablar de ciencia ficción, Octavia Butler, ¿no? Pero yo qué sé, Emilia Pardo Bazán escribe cuentos de ciencia ficción feministas y toda la tradición que tenemos aquí, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues lo que sí que nos ha pasado y por eso quizás no tanto por una cuestión de patriotismo, sino por una cuestión de que de repente alguien hizo zip con todo lo que es la cultura y hubo una subcultura porque hubo 40 años de dictadura, pues de repente yo creo que al final ha habido un grupo de personas, ¿no? Que hemos necesitado de alguna manera como recuperar de alguna manera la memoria o resignificar la memoria o conectarnos con otros tipos de memoria que no fueran esa memoria que de alguna manera nos estigmatizaba como sujetos, ¿no? Como personas, ¿no? Nuestra manera de ser, nuestra manera de querer, de relacionarnos y de todo, ¿no? Igual... Yo voy a decir algo así, que creo que es un poco fuerte, pero lo voy a decir, ¿no? Para mí, por ejemplo, cuando se aprobó el matrimonio homosexual en España, me pareció un momento terrible, porque se dieron por hecho muchas cosas, ¿no? que se estaban haciendo, ¿no? Como lo que decíais vosotras, ¿no? Que hay gente que hoy en día no le interesa tanto esta práctica o tanto estas estéticas, porque supuestamente ya están
como pasadas de moda o que ya se han realizado, ¿no? Y es todo lo contrario, o sea, bueno, ya lo habéis hecho, eso ya está hecho, ya no tenéis que hacer nada más, ¿no? Y desde ese momento de que se aprobó el matrimonio homosexual, yo no sé por qué, pero tengo la sensación, igual me equivoco, pero tengo la sensación que hablamos hace cuánto tiempo que se aprobó, como 15 años o más, ¿no? En el 2005. Sí, creo que desde el 2005 como hasta casi 2012, 2013 hubo como un apagón de ciertos colectivos, ¿no? O por lo menos no hubo tanta visibilidad a artistas o apoyo también a artistas como nosotras, ¿no? Que teníamos prácticas más radicales y más contra institucionales, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Bueno, época quizás de más poder adquisitivo, había más también posibilidad de producir esas producciones de artistas que tampoco voy a citar ahora, que podían hacer producciones grandes, ¿no? Trabajos bastante grandes. Hoy en día yo creo que los presupuestos son muy ajustados, muy precarizados, en fin. No sé si estoy del todo de acuerdo. Bueno, la teoría de... Nunca había pensado en lo del matrimonio, pero lo de si ha habido ahí un cambio, por supuesto que seguro que ha influido. Pero, por ejemplo, al decir más o menos las fechas, o sea, yo pienso 2005, o sea, por ponernos en nuestra genealogía y por lo que estaba diciendo también o preguntando Juan, ¿no? De extraer algo de Butler y verlo en un trabajo, ¿no? Nosotros estamos trabajando con el PNB, el Taller de Reyes, o sea, con la serie Verde, o sea, trabajando desde 2004, repensando la masculinidad en clave de Butler por lo de la performatividad y llevándolo a nuestro contexto porque realmente venía de nuestra experiencia, ¿no? De ver, ostras, este tipo de masculinidad, siempre se había mirado la feminidad y bla, bla, bla. Pero ¿a dónde voy? En 2005 estamos haciendo eso, que lo mostramos en un proyecto maravilloso e inusual que se llama Fugas Subversivas, ¿no? Comisariado por Johanna Canjuire, Rian Lozano y Cano. Guillermo Cano. Y de repente estas personas que venían más de la parte teórica, o sea, de la parte de las estéticas, de la filosofía, de la historia del arte, estaban en el mismo punto que nosotras, que no teníamos casi referentes, salvo estos oasis que hemos citado, ¿no? De profesores. Y les pasaba igual, no tenemos referentes, estamos estudiando historia del arte, no se habla de colonización, no se habla de racismo, no se habla de performatividad, no se habla de tal. Y yo creo que en nuestro caso, o sea, POSOP salió después, todas las redes, o sea, POSOP estaba funcionando ya desde 2003. Desde 2003, desde el Maratón Porno, cierto. Diana, creo que sobre el 2008 la conocimos, y de muros. En nuestro caso, también es verdad que nosotras no nos hemos dedicado, o sea, nuestra forma de... No hemos ido por un circuito, ¿cómo diría yo? Por el mercado del arte, o sea, sea más underground o menos. Quiero decir, ¿sabéis lo que quiero decir? Que esa experiencia para nosotros es como estar, como otro surco, ¿no? No digo paralelo, pero que subyace. Sí. Igual por eso, para nosotros esa época sí que vimos muchas redes. Claro, es con nuestros años de trabajo. Yo creo que igual ahí hay que diferenciar que sí que es cierto que el movimiento feminista realmente sí que se desactiva cuando se institucionaliza y todo lo que es los movimientos de calle, lo queer, el activismo, o sea, lo que se escapa de lo institucional, se desactiva porque como que la institución va cogiendo terreno. Y va marcando hasta llegar al matrimonio, que es verdad que se presenta como el gran éxito. Para esto es lo que queríais, pues ya está. Bueno, es una manera de controlar, ¿no? Claro. Pero también es cierto, lo que estaba planteando Carmen, que en lo que es las políticas de representación de la identidad, de sexualidades no normativas, sí, eso de sí lo que racial, tiene... del sur, de lo periférico, o sea que como que que diverge. Periférico. Sí, parece como que en el contexto, digamos, en esa escena de la que estábamos hablando, se recoge el activismo y lo queer
Y en cambio en lo institucional, en las políticas institucionales, se intenta desactivar y apagar fuegos, ¿no? Yo lo veo Sí, así. que es un poco que están las dos cosas, ¿no? Que Sí, digamos que es como conviven, ¿no? Hay como una cierta desactivación igual en las agendas, digamos, en las agendas de los colectivos, ¿no? Igual hasta que, digamos, llega la siguiente gran batalla, que sería reivindicar, digamos, digamos, desde lo que es el movimiento transfeminista, ¿no? De todo lo que sería el movimiento de stop transpatologización, ¿no? Que sería como por el 2008 o así, ¿no? Sí. El movimiento de stop transpatologización, ¿no? 2008, 2000, un poco antes, por ahí. Sí. Seguro que alguien del chat se sabe la fecha, ¿no? Pero es como que fueron esas, ¿no? Como que en las agendas, y de hecho el movimiento de, digamos, por parar, ¿no? La transpatologización, ¿no? La patologización, digamos, de las personas trans, tampoco tenía el respaldo de todo el activismo, digamos, no voy a decir LGTBI+, sino voy a decir LGTB. Claro. Pero sí que es un trabajo, que eso es lo que hablábamos también en la CONFE, que ha habido unos años de dialogar, de hablar, de poner cosas sobre la mesa, que parece que eso como si se perdiera ahora, que es todo como muy de confrontación. Y se han ido ampliando agendas, viendo reivindicaciones comunes, cuestiones de raza, de género, pero no en lo institucional, siempre como de una forma muy propagandística. ¿No? Sí, bueno, de hecho, yo creo que la cosa así como menos más tabú, que no ha sido recogida por las agendas y que ha sido uno de los ejes fundamentales con el tema de, digamos, desde lo que es el transfeminismo, que sería, digamos, qué pasa con las putas, con las migras, qué pasa con el trabajo social, y eso, por ejemplo, quiero decir, las agendas de los feminismos institucionales o, digamos, de asociaciones feministas así, de alguna manera reguladas, ha sido, digamos, una piedra en el zapato y, bueno, y de aquellos barros estos lodos, ¿no? Mirar la situación en la que estamos en redes sociales y con la polarización, ¿no? Y estamos en el medievo, como decía Bea, hace tiempo, bien el medievo. Cuando la gente habla de los chiringuitos me hace gracia porque menos mal que ha habido esos chiringuitos a los que nadie les daba dinero ni nada para hacer ciertos trabajos y para discutirse, para crearse espacios de discusión, porque si no, ¿qué? ¿Dónde estaríamos? ¿No? O comisariar posiciones en ciertos centros que es muy difícil comisariarlas con esos temas, ¿no? Esos palomares. Claro, no. Bueno, no os creáis. Ojalá comisariásemos más. Lo hacemos cuando podemos. O sea, en el momento que vemos la oportunidad o que el proyecto de repente nos invita a un proyecto y podemos o sea, podemos hacer un comisariado dentro de otro comisariado. Al final es un poco como buscar alternativas, ¿no? De poder comisariar. Nos encanta comisariar. Oportunidades hay muy pocas, o sea, y cuando las hay, nosotras llevamos como casi 2 años y medio, 3 años presentándonos a muchas convocatorias incluidas de comisariado, en el que nuestros proyectos no han sido valorados como para que al final acaben realizándose. Es decir, vemos que falta todavía por parte de la comunidad artística, bajo mi punto de vista, ¿no? Más apego y querer también dar paso a otros discursos que están menos representados dentro de los museos y porque al final es que está todo el mundo como... a mí me molesta que todo el mundo esté de alguna forma nutriéndose de prácticas, ¿no? O de teorías, porque ya es esto al fin y al cabo. Por eso a mí me molesta mucho cuando todo el mundo teoría, vale, teoría. Yo quiero práctica, o sea, a mí me apetece mucho poner en práctica lo que tengo en la cabeza, ¿no? El postporno es esto, o sea, el postporno carece de una teoría concreta, ¿no? Ya lo decía Lucia Egaña en su tesis, no recuerdo cómo era la carne, algo de carne, en la carne.
Exacto. Bueno, y ella lo dice, no hay una teoría, o sea, el posporno es ponerse a hacer posporno, ¿no? Es ponerse a experimentar qué es eso. Yo lo que no puedo, lo que me molesta es que sí que se puede queerizar las vidas, que se puede queerizar las producciones, que se puede queerizar tu día a día. Sí, se puede. Pero no olvidemos que es, que es lo queer. O sea, lo queer es tener una identidad no normativa y punto. Y a partir de ahí construimos, ¿no? Con esa teoría, si queremos. Pero yo entender proyectos que se defienden como queer o que se venden como queer solamente porque la teoría está ahí, a mí no me convencen. O sea, quiero más carne en el asador también, ¿no? Que la gente la ponga. No me vengas a explicar un cuadro tuyo o una pintura que no puede ser algo más normativo que una pintura, o sea, algo más hegemónico que una pintura, ¿no? Yo lo veo anti-queer, sinceramente. Lo veo muy de seguir una línea historicista y cronológica, ¿no? Del significado de la pintura en nuestros días, ¿no? Pero bueno, son temas que se pueden hablar tantas cosas, ¿no? En relación al tema que tratamos. Hay una pregunta para la sorgía en el chat de Leo Zoroastro, por si queréis contestar. Sí, claro. ¿La veis? Sí. Estabais leyendo. Vale. Una pregunta. Bueno, la leemos. Esto con las máscaras no pasaba, ¿eh? Una pregunta para Orgía. Veo la penetrabilidad como un hilo conductor de vuestra obra, manteniéndose esta como símbolo de poder. ¿Podría subvertirse el significado de esta misma práctica? ¿Podéis hablar un poco de ello respecto a vuestro trabajo? Y felicitaros, ha sido genial. Gracias. Muchas gracias, Leo. Gracias, Leo. La penetrabilidad como un hilo conductor. Venga, la de los sex toys. Sí, los orificios, ¿no? Los En la obra orificios. Orgía hay mucho dildo, orificio, dedos. Es cierto. Y Lo has leído guay, Leo, sí. sí. A ver, lo primero, antes que nada he dicho también lo que éramos muy dildo adictas, dildo. Ese ha sido Juan. Juan. No, o Pepe. O Pepe. Uno de los dos. Me gusta. Si no lo ha dicho Pepe, también lo pienso seguro. Pues, a ver, ya empezamos a trabajar con ese concepto cuando leemos el Manifiesto Contrasexual, que también es como otro libro de ¡pum! Golpe en la cabeza, 2005, 2003. 2003, ¿no? Por ahí, sí. Creo. Y Sí, que además lo presentó en el cobertizo. Y nos dice que antes del pene fue el dildo y toda esta idea de que es lo que comentaba Carmen, nos planteamos qué es el dildo como herramienta política, desactivar el sexo heteronormativo, penetrar los orificios. Es como esa política de intercambiar, que nos encanta, transmutar, cambiar las cosas de sitio. Y de ahí viene un poco los trabajos con el cuerpo y con el sexo, intentando no solo representar otras prácticas, o sea, no es la idea de diversidad, sino la idea de imaginar otros cuerpos posibles y otras prácticas posibles. Siempre hemos ido un poco hacia la ciencia ficción, más que la palabra diversidad, que a veces me da un poco de repelús. Bueno, hasta hacia el posporno, ¿no? Se podría decir también. Sí, como desplazar, ¿no? De repente que ni siquiera sea el dildo, ¿no? O de repente hacer, por ejemplo, en el proyecto de MNH, ¿no? Que los dildos tengan forma de dedo, ¿no? Y entonces es como volver a desplazarlo, ¿no? Sí, como hacemos con el pelo en el libro Orgía. No es como desplazar, ¿no? Del pene, que no vamos a hablar de falo ni vamos a hablar de Lacan, porque si no podemos, porque además no estamos nada duchas en el tema, ¿no? Pero como todos estos desplazamientos que al final si hablamos de
de nuestro lenguaje, que al final es el lenguaje plástico, ¿no? Ujú. Todas estas figuras retóricas, ¿no? Como la metáfora, ¿no? O la metonimia o la sinécdoque, ¿no? Que utilizamos y como que al final hay un montón de cosas que penetran y que son penetrables, pero que no son solamente genitales, ¿no? Igual, y que no tiene que ver solamente con el poder. Yo creo que también hay una cosa que es verdad que hay mucho dildo, pero es verdad que también que hay mucho orificio. Y creo que tiene también un poco que ver con ese querer profundizar en las cosas, penetrar, salir, tiene que ver con los fluidos, no hemos hecho ninguna escultura con fluidos. Es porque un problema, porque es que Linda, porque Linda Benglis ya ha hecho tales maravillas con claro, fluidos, no se que puede. es como... Pero yo creo que es que te remiten también a fluidos. Y también creo, a lo mejor lo digo por mi parte, no, igual tampoco debería decirlo, ni sé lo que voy a decir. Por cierto, creo que también está esa parte de, no sé, hay un rumor en el principio que tiene que ver con esa experimentación con la sexualidad en un momento en el que, por ejemplo, los dildos, o sea, el sexo entre tías, o sea, era como mucho con dildos de materiales cancerígenos, de jelly, o con formas que eran hiperrealistas, o sea, de penes, de huevos, con pelo, y tú decías... ¿qué? ¿Hay algo más? No hay algo más. Y claro, de repente eso influye en tu, o sea, tu imaginario no va por ahí y tienes que tragarte eso. Pues no, o inventas, y también, no sé, en las prácticas lésbicas había en esos momentos, no sé si ahora todavía, en ese sentido no puedo hablar, había días que a lo mejor la penetración era como algo impensable. ¿Vale? Y sobre todo... Yo creo que eso está ahí en su rumor, inicios. Y sobre todo también porque tenemos que pensar en el consexo, en el contexto, perdón, consexo, que ni Murcia en que estaré pensando, ni Murcia ni Valencia, luego sí Barcelona sí lo sería, pero ni Murcia ni Valencia en ese momento eran San Francisco. Quiero decir, ni teníamos a Gail Rabin, ni a un colectivo como Samoa, ¿no? Quiero decir, donde había lesbianas que practicaban el fist y eran BDSMeras. Bueno, igual para ti, sí. En la creación muchos, pero para tías y no tías. Pero en general la sexualidad, ¿no? La sexualidad en general, también la heteronormada o heteronormativa, en cierta manera ha sido muy tabú también, hasta casi la liberación sexual ha servido también para los heteros, o sea, está clarísimo. Empecemos por la base, muy bien, Mario. Sí, yo creo que tabú sigue siendo. Total, yo recuerdo haber leído un texto de una chica, escrito en época franquista, un texto anónimo además, que encontré en un archivo en el que hablaba de la masturbación y de cómo se veía la masturbarse, que una niña se masturbase, ¿no? La represión que había sobre eso, ¿no? No te toques la patata, le decían, ¿no? Lo ponía en el texto y yo me impresionaba mucho porque digo, wow, qué fuerte, ¿no? Cuánta represión nuestras madres, ¿no? Porque mi madre, yo creo que ha sufrido mucho también de todo eso, ¿no? De esa liberación, no sé, de querer acceder al placer, ¿no? También del fantasear con el deseo. Es todo muy reciente, en cierto modo. O sea, en los últimos 40 años, 50 años, ha habido como un aluvión de cosas que también deberíamos de ser conscientes de que casi que, bueno, esa asimilación, ¿no? Tan compleja, ¿no? Tanta información, tanta producción, tanta publicación, tanto en todos los sentidos, ¿no? Nos ha hecho un poco, pues, hablar, por ejemplo, hoy, en el caso del Palomar, ¿no? En ir más allá de Butler, ¿no? Para entender a Butler, o leer a Butler desde otra posición en la que se entienda la lectura de Butler, ¿no? Y no introducirte dentro de la lectura de Butler, ¿no? El hombre es el hombrecillo en los hombros del gigante, ¿no? Sí.
Sí. Claro, ahí, claro, es que si partimos de la base, ¿no?, de que esos 40 años o casi 40 años de dictadura, claro, la sexualidad se limitaba, sobre todo en el caso de las mujeres, a la reproducción. O sea, en los años 40 no podías enseñar ni los tobillos si eras una mujer. Claro, por ejemplo, en nuestras piezas cuando repensamos la masculinidad, hablar de López Ibor, claro, era como el discurso médico estaba diciendo que todo lo que no fuese reproducción, claro, ni tocarte, era una enfermedad. La masturbación, el onanismo, Claro, esa es nuestra herencia. El proteurismo, qué fantasía. Que de Es lo que el daño que ha hecho la psiquiatría realmente, el psicoanálisis. El psicoanálisis ha sido algo nefasto bueno, y Judith Butler lo pone muy de manifiesto, o sea, tiene mucho que decir en contra de Lacan y de Freud, ¿no? Nosotras en ese trabajo que presentábamos esta mañana de Rebel is a Woman hablamos de todo esto, ¿no? Del trauma, de la enfermedad, de la patologización, ¿no? De la sexualidad. En fin, parece que quizás estemos viviendo los mejores años de vivir el placer y el deseo como a cada una le dé la gana, al menos, no en todos los países, ¿no? Pero al menos en gran parte del planeta, ¿no? En cierto modo. Sí, Pensemos en Rusia, pensemos en Brasil, pensemos en la extrema derecha española, en fin, eso está todavía ahí. Sí, está ahí. Muy polarizado y muy fuerte, muy potente. Bueno, es normal. Es que con toda la explosión que ha habido feminista y queer, feminista, ¿no? Porque también incluyo lo queer dentro del feminismo. Es que en los últimos 5 años ha sido una explosión brutal. Es normal. De repente es que tenía que aparecer la derecha de alguna manera, porque ha habido más gente consciente, ¿no? Todo eso. Yo recuerdo una entrevista que le hice a Fefa que me contaba del poder del acceso al conocimiento, ¿no? De cómo nos cambia, nos transforma, ¿no? El conocimiento y es cierto que en estos últimos 40 años ha habido más acceso de las clases, sobre todo medias, clases obreras, ¿no? A poder también participar del conocimiento. Lo cual, pues claro, ha hecho una explosión brutal, ¿no? Como que ha sido a nivel mundial. O sea, el feminismo hoy en día se concibe. No sé, yo recuerdo cuando fue la primera manifestación en España, fue en el 2017 la más fuerte, o sea, cuando empezó el follón, ¿no? Que se ha montado ahora ya, que ya es imparable. Es normal que la extrema derecha esté ahí, está claro. Así como más visible o más masiva, ¿no? Multitudinaria. Sí, más masiva, también más comercial, en cierto modo. Oye, que no nos digan las TERFs que es lo comercial. Es que el feminismo también es comercial, o sea, no nos equivoquemos. Y Sara está sacando camisetas con "sé feminista", es decir, no me vengáis a venderme que lo queer es moda y es pose, cuando también el feminismo lo es en cierta medida. No todo es así. Hay gente que está luchando y que está trabajando y que está haciendo lo que tiene que hacer. Y punto. Y cuando haya alguien que no quiera comentar, o sea, me sorprende que, por ejemplo, profesoras de la universidad hablen de lo queer como algo que no aporta nada al feminismo. Me parece como muy grave que una profesora de universidad tenga esta posición, ¿no? Primero, porque no conoce realmente, tiene una desinformación total de lo que es lo queer, o sea, esta gente está muy mal informada. Y segundo, no cuesta nada. Si tú en una ponencia estás explicando sobre feminismo y alguien te pregunta sobre lo queer y tú no sabes responderle, no pasa nada por decir, no es el tema en el que yo me centro. Habla de lo tuyo. No tienes por qué ir en contra de algo porque tú no sepas defenderlo, porque no sea tu experiencia. Oye, no es así. Yo no tengo nada en contra del feminismo no integrativo, es decir, que no integra lo queer dentro. O sea, no tengo problema. Es decir, mira, lo respeto, que digan lo que quieran, pero que se informen bien.
Sí, lo que decías de que al final no es una cuestión tanto del feminismo, sino lo que decía Bea, ¿no? Que al final es una instrumentalización un poco sistémica, bueno, pues que se hace tanto bueno, pues que se hace hasta del orgullo, quiero decir, que es lo que ahora, bueno, con otro anglicismo maravilloso, lo que se llama pinkwashing o lo que se llama purple washing, ¿no? Que al final... Pero en el feminismo pasa igual, o sea, yo lo veo igual, hay también una corriente muy de moda. Está la lavada, pero bueno, porque se instrumentalizan ciertas cuestiones, digamos, que al final producen un cierto, o sea, desactivan de alguna manera, digamos, pues las activaciones que es desde el activismo multiforme, bueno, pues en forma de obras artísticas o de textos o de lo que sea, pues un conjunto de personas consideramos que seguimos haciendo porque, bueno, pues no entendemos no dejar de hacerlo, ¿no? Porque forma parte consustancial a cómo somos, ¿no? O cómo entendemos, está claro, digamos, nuestra manera de ser y nuestra manera de existir en el mundo al final. También es cierto que en este sentido que comentas, ¿no? También a veces me planteo, ¿no? Actualmente sois conscientes, ¿no? Que hay una producción bastante activa en el campo discursivo de lo queer, ¿no? Hay mucha producción, ¿no? O sea, teatros, o sea, teatro, danza, que tienen como temática, ¿no? Principal, ¿no? Lo queer o deshacer el género, ¿no? En sus proyectos. Pero luego yo he hecho en falta también, o el tiempo dirá, ¿no? En esta oleada de nuevos productores, productoras realizando ese tipo de contenido. Sí, me interesa mucho ver esa continuidad, ¿no? Si hay una continuidad o no la hay, una continuidad, porque hay mucha gente que, bueno, hago un proyecto, lo vendo como, bueno, lo vendo, puedes haber bebido de fuentes queer, ¿no? Pero no, por eso veo que como es como una moda, lo hago por una moda porque ahora se lleva, pero no vengo de una trayectoria, ¿no? Coherente en el que tú puedas ver unas referencias de años de trabajo, ¿no? En relación a estas posiciones. Por eso entiendo también que digan que hay una moda, que hay lo que tú decías, una instrumentalización, ¿no? Es lo que dice un poco, igual Cefa Vila y Sejo Carrascosa, que dicen que si no molesta no es queer. Pero, ¿no? Si no molesta, si está ahí para darle un valor mercantil, para ponerlo en una moda, pues igual eso ya no es queer, pero al final yo creo, también por lo que hablábamos antes de lo del fracaso, pues igual lo queer se instrumentaliza, igual se mercantiliza, igual acaba siendo un hashtag, pero que seguirá habiendo gente que haga cosas que cuestionan las violencias, el poder y que cuestionan los límites de dónde podemos vivir, es que eso va a seguir estando. Porque es que existimos, que al final existir es lo que... Y como decía Juan, que aquí estamos mal con una extrema derecha, o sea, totalmente despreciable, pero que cómo están en Polonia, cómo están en Rusia, cómo están en Brasil, o sea, y que hay que seguir, quiero decir, y que además también es importante pues seguir estableciendo alianzas y redes, ¿no? Al final es importante. Por ese contexto también, lo que llamamos queer y que no sabemos muy bien decir qué es, pero que es todo esto, funciona de una manera y crea sus movimientos y crea sus luchas. Y luego está la parte de las visualidades, ¿no? Que confluyen con eso. Y devendrá igual en otras palabras, o devendrá... Mientras que haya violencia, va a seguir habiendo trabajo reivindicativo, queer y lo que esté por... Porque al final era lo que estábamos diciendo de la importancia de la experiencia. O sea, al final, ¿de dónde surge todo esto? Pues cada uno, cada une de un lado, ¿no? Que confluya o no. Por ejemplo, estoy pensando recuerdo en la clase de Carmen, cuando uno de los trabajos que le preguntaba, pero Carmen, a Carmen Navarrete, ¿de dónde viene el machismo? O sea, porque yo de repente era consciente, o sea, en mi entorno familiar era consciente de muy pequeña de los roles, pero en la biblioteca de mis padres flipaba con los manuales de cómo ser la perfecta esposa, la perfecta paridora, la perfecta no sé qué, no sé cuánta, y a mí todo eso me hacía así en la cabeza, plop, 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 como...
yo no puedo continuar esta performatividad de género, aunque no conocía a Butler, evidentemente. Entonces yo creo que al final, ¿por qué trabajar con esas cosas? Porque chocas, no puedes ser tú. No puedes ser tú y creas y te cruzas con otras personas que como tú, pues también son una bomba de relojería, ¿no? Entonces, no creo que esto se vaya a acabar. También nosotros tenemos mucha curiosidad por ver cómo nos vamos a imbricar, más que ir por paralelo con nuevas generaciones. Y con todo esto que decíamos en la conferencia de qué va a pasar ahora que el cuerpo, que el no cruzarnos, el que no haya derivas que te lleven a conocer a otra persona súper diferente y a la misma vez muy igual, que te abra otros campos, ¿no? Como estábamos diciendo antes. Pues, no sé, lo que decíamos de las redes antes con Poshop, que estaban abriendo ahí unas vías, Diana estaba abriendo otras vías, Helen, o sea, era como, no sé, nos hemos ido nutriendo, ¿no? Sí. Entonces, es un discurso muy positivo, pero a la misma vez viene de ser muy consciente de que estamos bien jodides con la situación que tenemos. Sí. Pero bueno. Bueno, no sabéis, yo estoy en Francia, pero sigo muy de cerca todo lo que pasa en España. O sea, estoy más en España que aquí. De hecho, sí es cierto, está todo fatal ahora. Hay una pregunta, ¿la contestamos? Sí, bueno, hay dos, de hecho, hay dos. Una de Consuelo. ¿Ustedes cómo creen que podría jugar lo queer en escenarios de muerte como América Latina? La pregunta de Consuelo. Y una pregunta de Nancy, ¿cómo vincular estas prácticas, temas y teorías en la educación escolar? Si os parece, podéis tratar de contestarlas y con esto cerramos. ¿Os parece bien? Sí. Vale. Pues nada. Vale. Yo, Adelante. a ver, la de Consuelo me parece dificilísima porque a nosotras no nos atraviesa la situación terrible de necropolítica que hay actualmente en América Latina. Entonces, sería muy hipócrita por nuestra parte y muy también de güeras, de apropiacionistas, ¿no? como proyectar nuestra manera de entender lo queer en un escenario de necropolítica que conocemos, pero que conocemos de lejos, ¿no? Que no nos atraviesa, digamos, como personas que lo viven y que lo sufren allí, ¿no? Yo creo que la persona ideal en ese sentido que describe muy bien la relación entre necropolítica y queer es Sayak Valencia. Y que, bueno, pues le mandamos un besito desde acá, si nos ve, pero es una pregunta... Luego hay artistas, por decir algunos, ¿no? De la escena queer mexicana, por ejemplo, como Leche de Virgen, que trabaja el tema de la enfermedad y la muerte. Creo que está centrado actualmente en ese sentido. Con él hicimos una pequeña colaboración en Palomar. También está Novia Sirena, por ejemplo, ¿no? Que está trabajando pues con colectivos trans en pro también un poco de reivindicar y de posicionar y visibilizar y pedagogizar, ¿no? Pues toda esta lucha que tienen ellas, porque en México matan personas trans, o sea, es carne de todos los días, o sea... Feminicidios, hay una palabra directamente para... Pero hay mucha gente que trabaja el tema de la muerte, ¿no? Desde el arte, yo hablo desde el arte que conozco así como más gente, hay mucha gente desde el queer que lo trata, las Invaxoris también están ahí. Bueno... Sí, mencionábamos justamente en la conferencia el programa de estudios de género, o sea, porque, por ejemplo, bueno, ahora ya no hay, pero desde el Instituto de Estéticas, ¿no? De Investigaciones Estéticas, también se puede rastrear un poco el trabajo que llevan haciendo 10 años, en la cárcel de mujeres de Santa Marta Acatila. Mujeres en espiral. Estaba pensando en, por ejemplo, el trabajo que ha hecho Helen Heleton con los fanzines ahí en la cárcel, y tirar a lo mejor de ese hilo, porque se han hecho muchos talleres y cuando esto pase, pues esperemos que sigan haciendo, puede interesarte.
puede llevarte a alguna parte, porque por ejemplo Rial Lozano está ahí trabajando, María Isabel Goitia, tirar de ahí seguro que te va a llevar a otras personas que realmente te puedan junto con responder los un poco a referentes, eso. Sí, los referentes que ha dicho Mario también, sí, por Sí. ahí, igual Consuelo por ahí. Leche virgen que haya dicho Mario. Buscar ahí los diferentes, la fulminante, a la vez la fulminante. La fulminante. Sí. Y sí. Pues sí, es raro que no cruzado, Mario, porque tenemos ahí mucha gente como claro, bueno, es que por el Palomar no habéis menos vosotros, no sé por qué no habéis pasado vosotras, fíjate, deberíais, ¿no? Mira que hemos intentado hacer red y... Porque somos unas pájares, unas buenas Estábamos pájaras. en periodo gafapás. Yo porque no lo sabía, mira, yo ahora ya no bajo tanto a Andalucía, ahora que vivo en Francia menos aún, pero antes bajaba mucho porque tenía una casa, ahora ya no la tengo, en Almería, cerca de la costa, no costa a costa, pero cerca de la costa, y bajaba mucho por Murcia, he bajado muchas veces por Valencia, Murcia. Bueno, a mí toda esa parte me encanta, soy andaluza. Pues si bajas, ven a vernos, Altea. Ay, ahora es más difícil, ahora ya es más difícil. Ahora ya más bueno, ya llegará, nos tenemos que cruzar ahora para vernos más adelante. Sí, lo haremos, nos haremos de que claro que sí. ¿Respondemos a la última pregunta? Sí. Prácticas, temas y teorías en la educación escolar. Otro tema. Yo creo que hay muchas propuestas que desde la pedagogía, incluso desde la utilización de las artes visuales, la performance, están trabajando con incluir de forma transversal o directamente talleres dentro de la educación en los temas de ingeniería. De lo relacional. También hay cuentos, incluso, cuentos transfeministas para niños, o sea, que es que hay producción para, bueno, para llevar todo esto. Desdibujando el género. Era un libro de... Miriam Cameron, ¿no? Sí, con los cuentos, ilustraciones que tratan ese tema, pues a veces directamente de los y directamente hablando como protagonista a una persona. Perdón. Soy no sé qué es lo que pasa. Mal. No sé si es un micrófono encendido, pero no sé. Por favor, si tenéis un micrófono encendido, apagadlo. Ay, Ahora mejor. Sí. Sigue oyendo. Vale, creo que ahora se ha apagado. Igual orgía. Espera. ¿Ahora? Ahora sí. Pues había decidido el cable no funcionar. Creo que todo lo que estamos hablando, hay un montón de proyectos, sobre todo desde el ámbito de asociaciones que trabajan con pedagogías o asociaciones como de infancia trans, por ejemplo, que hacen una super labor yendo a colegios, a institutos, o sea, al final son como trabajos que se tienen que hacer desde el cambio en el profesorado, ¿no? Para asumir de otra manera el género, la identidad y transmitirlo así a los niños y dejarles ser, que al final no es una cuestión de educar, sino de dejarles el espacio para ser, porque no hace falta más. Y utilizando para eso, ¿no? los materiales generados, por ejemplo, desde las artes, ¿no? Que era lo que tú estabas diciendo, lo de Miriam, sí, ¿no? De Miriam Cameron. Claro, utilizar ese material que se ha generado en torno a eso, o como libro de Dibujando el Género, hay un montón más.
Bellaterra tiene bastantes publicados y bueno, también con Tinta me tienes, también para adolescencias trans, ¿no? Como Lucas Platero, yo creo que además tiene un montón en su Twitter o Sí. tenía un montón de recomendaciones. Lucas tiene un montón. Y luego también está la parte, bueno, en la parte de educación escolar, por ejemplo, hay gente muy activista que además publica muchas cosas en redes, por ejemplo, desde el ámbito gallego está Ana Ojea. Y luego también desde el ámbito de la mediación artística, también hay bastantes propuestas, ¿no? Que se están trabajando desde diferentes, bueno, pues desde diferentes proyectos artísticos, etcétera, se está haciendo mediación o propuestas de arte educación que también se basan en pedagogías queer, pero pedagogías queer no tanto de explicar, digamos, en el ámbito escolar qué es lo queer, sino de hacer un trabajo desde edades tempranas de sensibilización digamos, en el ámbito de la diversidad, ¿no? De la igualdad de la diversidad, ¿no? Entonces yo creo que es un trabajo que en el ámbito, digamos, más escolar, lo que se trabaja sobre todo es el tema, no tanto unas políticas queer, sino se hacen pedagogías queer, pero cuyo fundamento es la sensibilización, ¿no? Y digamos, la aceptación o la revelación. Bueno, Urco, por ejemplo, se trabaja, por ahí, pero Urco, no sé si sigue, pero Urco, por ejemplo, que hace bastantes talleres, también ha trabajado bastante el tema. Entonces, bueno, pues hay bastantes cosas, sí. Sí. Rafa también hizo algo, bueno, al principio de Palomar estábamos haciendo la familia Drag, que era un taller, ¿no? Para niños, en los museos donde los chicos podían venir, chicas, al final es sensibilización, porque al final es, bueno, que los niños tengan acceso, ¿no? a contaminarse también de otras identidades, ¿no? Nosotras, Rafa y yo, pues solamente ya con estar con ellos, hablar con ellos, dibujar con ellos, pues ellos ya veían algo diferente o te podían incluso preguntar, ¿no? Los niños más pequeños, ¿eres un chico o una chica? O sea, yo creo que ya eso ya es parte, ¿no? Es que hay mucho trabajo que hacer, o sea, que no digan que no hay trabajo, ya lo dijisteis vosotras, hay un montón. O sea. Una cosa, yo creo que también en este tema lo que tenemos que pensar es dónde se forman las élites, dónde se forma la gente que luego nos va a gobernar, que va a decidir. Esa gente se forma en colegios privados y en colegios concertados. La no financiación de todos esos colegios sería un paso importante para que todas estas cuestiones pudieran entrar en la educación pública. Total. Yo tengo muchos amigos que trabajan en institutos y tienen iniciativas importantes y muy serias para trabajar todas estas cuestiones, pero al final puede más la realidad que la fe o las ganas o la ilusión o la conciencia o el activismo. Puede más una directora de centro que diga esto no se hace, puede más la falta de recursos o puede más la ideología del centro. Es fundamental pensar que tenemos que trabajar para que estas cosas no ocurran, ¿no? Total, muy bien. Totalmente, Pepe, eso es un temazo, o sea, así es. El tema está ahí, creo yo, o gran parte del tema. Que cuando hablan de adoctrinamiento deberían de girar la cabeza y mirar a esas o que de repente estás haciendo un trabajazo en el colegio público y te metan el PIN parental. Claro, ¿dónde se forman las élites? Pues creo que no. Así es. Sí, totalmente. Mira, esto también no lo he explicado esta mañana porque no he tenido tiempo a hacerlo, pero podría haber sido también un punto que tratar, ¿no? El hecho de que justo el trabajo de Srever is a Woman, que bueno, Srever, si tiene algo, ha sido la influencia tan, ¿cómo decirlo?, tan fuerte del padre sobre él, ¿no? Un padre que corregía a los niños, que creó pues toda una paradotecnia para corregir posturas, para corregir su personalidad, familias muy autoritarias, ¿no?
que al final acabó en el psiquiátrico, ¿no? Lo digo por el hecho de que sí, de que hay que educar, como decía Pepe, ¿no? Teniendo en cuenta todas esas cosas, ¿no? Es verdad, total. Ha levantado la mano Silvia Ariño Gurrea. Hola, ¿qué tal? Hola. Lo siento mucho porque sé que estamos a punto de acabar y la verdad es que me ha gustado muchísimo todas las jornadas y os lo agradezco, pues no sé, de corazón toda la implicación. Y lo que quería comentar, que yo, por ejemplo, un tema que no sé qué opináis ni nada, pero un tema al respecto de lo que estamos hablando, que igual me preocupa un poco, es un poco generizar la infancia, el pensar que hay cosas de niños y cosas de niñas. Entonces, por ejemplo, a mí eso es algo que a veces me asusta un poco en algunas, digamos, como en algunas formas de enfocar el tema. No sé, vosotros qué pensáis, pero a mí me preocupa un poco no sé, como el establecer que hay comportamientos o gustos de niños o de niñas, como el generizar la infancia, porque me parece que justamente habría que hacer lo contrario, no generizar, por lo menos tan pequeñes y pequeños. Entonces, no sé qué pensáis. O si creéis que no es un problema o que no pasa realmente. Como un piano. Un gran problema. Gracias, Silvia. Sí, Eso además Silvia. es súper Butler. Sí. Exacto. Pues nada, era ese comentario. Y nada, que gracias de verdad. Gracias. Gracias a ti. ¿Quién comienza? Pues Mario igual, que ha trabajado sobre todo con niños también, ¿no? O sea, ¿lo decís de mí? Sí, que igual si quieres contestar tú también, que a veces todo... Que estoy totalmente de acuerdo con el comentario que ha hecho. O sea, sí, bueno, desde pequeños hay, evidentemente, es fantasmas de género del que hablaba esta mañana. Chico y chica, y cómo se educa a una niña y un niño. Obviamente, sigue siendo un problema en la actualidad. Objetivamente es así, ¿no? Yo tengo sobrinos pequeños que a pesar de tener un ejemplo muy cercano, poco han hecho, ¿no? Pero porque al final la educación también familiar repercute muchísimo y también, pues, a lo que hablamos, al acceso al conocimiento y cómo las élites al final acaban, pues, siendo las que acceden, pero también al mismo tiempo cortan, ¿no? Lo homologan todo, ¿no? Lo llevan todo muy homologado, no sé. Es así, sí, de acuerdo. Sí, hay una resistencia por una parte bastante grande de la sociedad. Igual en otra época, o sea, ahora mismo hay mucha gente que tiene la mentalidad más abierta y que se lo cuestiona y que deja ser. Pero sí que es verdad que hay un problema muy gordo, que hay una resistencia social y que al final es la base, ¿no? La educación, la infancia. Sí, ahí está el libro de Maternidades Subversivas, ¿no? Yo creo que hay otra gente, ¿no? que está trabajando también en estos temas más que nosotras, ¿no? Escrito, ¿no? Sí. Hace poco ha sacado un libro. O sea, que referencias hay por ahí un poco que hacen A ver, yo creo que al final, otros modelos. como decía también Pepe, ¿no? Que hay un montón de gente que está trabajando en muchos ámbitos, ¿no? Y estamos hablando aquí del ámbito desde el que trabajamos nosotras, Claro. que es nuestro lenguaje y es lo que sabemos hacer, ¿no? Pero Sí. al final pasa porque, quiero decir, esto es muy tentacular, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos, los procesos, ¿no? Es como que hay que empujar el muro desde un montón de lugares. Y, por ejemplo, qué complicado, ¿no? O sea, una de las cuestiones fundamentales para acabar, ¿no? con esa generización de la infancia y además con un carácter, digamos, súper estanco y binario y dicotómico, además, porque, bueno, si es generizar así a lo fluido, pues bienvenido sea, ¿no? Pero que si va a ser una cosa así, al final, bueno, pues está en la posibilidad que tenga, digamos,
no solamente porque tú puedes trabajar unas cosas desde el ámbito familiar, por ejemplo, incluso, y que luego en la socialización en el cole, todo el trabajo que hayas hecho en casa desde el punto de vista familiar se te tumbe, ¿no? Por la propia situación de cole. Por eso es tan importante todo ese cuerpo de profesorado, ¿no? Activista que está trabajando a todos los niveles educativos, ¿no? Y que está intentando dentro de las restricciones que hay, y además solamente en el ámbito de lo público, y si el director de la escuela o la directora te deja, en el ámbito de la sensibilización, ¿no? De poder aceptar, es decir, que un niño de repente ni siquiera tiene por qué ser trans para de repente querer llevar falda o Claro. poder llevar una peluca, ¿no? Claro, entonces, y cómo exacto. lo primero va a ser la estigmatización, y lo primero va a ser incluso el lenguaje del odio, y eso era así cuando nosotras éramos pequeñas, y es así con nuestros sobrinos pequeños. Y claro, y en el cole, que a lo mejor en el entorno familiar no hay ningún problema, pero en el cole sí. Sí. Pero lo curioso, creo yo, es que precisamente los niños son los menos problemáticos. O sea, yo por experiencia familiar de sobrines, el tema infancia trans, el problema no está en los niños. Ah, O sea, no, claro. los que Claro. entienden el género de una forma más abierta, variable y que puede cambiar de un día a otro y nada pasa nada. Pero, o sea, con muy poca trabajo, no hace falta explicar mucho, pero el problema viene de la estructura. Del corsé. O sea, Del que corsé. como que romper la escuela un Sí. poco en ese sentido. Acabo de recordar la referencia de Amparo Alonso, ¿no? Por lo de la pedagogía que estábamos hablando, que también preguntaba Nancy, ¿no? Que también tiene trabajo ahí. tutorizado. Sí, bueno, y Ricard Huerta. Ricard Huerta también, sí. Un montón de gente. De la Universidad de Valencia. Igual por ahí también se puede tirar del hilo. Como referencia, sí, está muy bien pensado. El problema son los adultos, y ahora que estamos en etapa de consumismo navideño desatado, los juguetes es un elemento clave. Sí, Muy bien, sí. ahí, muy bien esa cuña prenavideña. Mira, Ocaña esta mañana en la película de Manderley, que no llegó justo a ese momento, pero hablaba sobre la sexualidad de los niños, de cómo los niños tenían una sexualidad, ya en los 80 lo hablaba Ocaña, o sea, y decía que los niños eran muy perversos, o sea, el film trata un poco sobre la sexualidad de los niños. Yo os invito a que lo veáis porque tiene todo eso. Lo hemos apuntado. Y es fuerte que, bueno, pues las palabras que dice Ocaña en la película, eso hoy en día lo dice hoy no se puede decir, o sea, hoy en día no podría decirlo cualquiera. Así, un tuit como lo que Ocaña comentaba sería un escándalo nacional, o sea, sí. Bueno, es que el problema viene de la sexualidad. Para mí es un cuerpo tan pequeño que no tiene acceso a ni a su propia sexualidad, que se castiga ese acceso, que se mantiene. No me quiero meter más allá, pero bueno, porque no es mi campo tampoco, ¿no? Pero creo que ahí nacen mucho de los traumas que al final nos acompañan a todas, ¿no? Pues de por vida muchas veces, o sea, si no tenemos la suerte tampoco de conocer a un buen psiquiatra, pero así es, ¿no? Sí, así es. Sí, pero vamos, los juguetes ahora, no sé, leía el otro día que estaba todo en rosa y en azul, no sé eso. Claro. Bueno, en fin. Cualquier catálogo de de importar la tradición anglo, de es un niño, es una niña. Anestesia. Pues nada, creo que vamos a dejarlo aquí. Os damos las gracias por esta jornada intensa, fructífera, en la que hemos aprendido mucho, y espero que tengamos ocasión de vernos con fricción, con roce, Por favor. y fluidos, etcétera, etcétera. Sí. Muy bien, no sé si Carmen y Pepe quieren decir algo para despediros. Solo daros las gracias y ya despedirme. Y ya nos veremos por ahí. Pues muchas gracias. Pues nada. Muchos ánimos y feliz Navidad a todas. Bueno, felices fiestas, ¿no? En general, con todo lo que conllevan no ser tan felices. Que os cuidéis mucho todas y nada, ánimo.
Igualmente. Un placer. Gracias, un beso. Chao, Muchas chao. gracias. Ha sido un placer, gracias. Por el Chao. Chicas. Hemos estado muy a gusto. Y por Chao. la participación y la gente que ha aguantado aquí, ¿eh? Que estáis. Gracias a todos los que habéis aguantado hasta el final, gracias. Pepe, Gracias. bueno, Claro. niñas, ¿y Hola, esa copa qué? tía, qué fondo. Urano. ¡Oh! Esa copa que Carmen... Sigues en Urano. No me digas que vives en el apartamento de Urano. Sí, Oye, ¿no habéis sacado el tema de la última aparición mediática? ¿Cuál? Ay, de la apreciada? He estado a punto, pero... Gucci, Ah, Gucci. el fashion film de Gucci. habéis dejado